Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. En Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay dos formas de sufrir. En esta porción que quiero referirme, quiero hablar sobre el tema corriendo sin el peso del pecado. Como dije antes, dos formas de sufrir. A veces sufrimos porque la injusticia ha hecho presa de nuestra vida, porque la calumnia, la injuria, la difamación ha hecho mella en nuestros corazones, o por la persecución por predicar la palabra de Dios, o en el otro caso, por causa del pecado. Es decir, sufrimos a veces por la causa de Cristo, o sufrimos porque nuestra causa es contra Cristo. El peso del pecado causa mellas en el hombre. Nadie puede correr una carrera victoriosa llevando en sus piernas bolas de hierro o sobre sus hombros una carga pesada. Vemos los atletas en el estadio que ellos se despojan hasta de la ropa y en una ropa muy sencilla corren para dar habilidad a todos sus músculos, sus piernas, su destreza y su habilidad. Aún hasta la ropa a veces estorba. En el caso de la porción que leímos, el apóstol Pablo da un consejo, y ese consejo es que despojándonos de todo peso y del pecado, voy a ponerlo, despojándonos de todo peso del pecado, entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado es una carga en la conciencia, una carga en la mente, una carga en la voluntad del hombre, una carga en todo tu ser interior, una carga que amilana, que frustra, una carga que impide, una carga que si no te despojas de ellas, te va consumiendo día a día, va quitando tu optimismo, va quitando tu entusiasmo, va quitando tu visión, va quitando tu alegría y te sume en un pozo de derrota del cual parece que no hay salida. El peso del pecado destruye al hombre. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, sí, pero nos podemos constituir hijos de Dios si acudimos por la fe a la sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y clamando a Él por ayuda, su Espíritu Santo nos hará nacer de nuevo. Vamos a volver a la carga del pecado. El peso del pecado en la conciencia causa mellas. Una conciencia que va cargada de pecado es una conciencia que reacciona
negativamente. Es decir, que la conciencia, cuando recibe y entrega su veredicto al hombre, a su intelecto y a su voluntad, que está actuando mal, entonces ese peso, al permanecer ahí sin corregirse, produce acciones negativas en el hombre para cauterizar la conciencia o para escapar de ella, o porque no puede resistir más los latigazos del veredicto de la conciencia al decir: estás actuando mal, estás en pecado, tienes que arreglarte con Dios. Esas actitudes o reacciones negativas, por ejemplo, la vemos en un esposo que esté en adulterio, que gaste su dinero fuera del hogar, y cuando llega a la casa, al pedirle a su esposa para los gastos de la familia o recriminar su actitud, entonces estalla en violencia. Una conciencia que lleva en sí el peso del pecado, podemos garantizar que hay un hombre o una mujer violento debajo de ella. Un carácter amargado, acciones terribles, no se ve el carisma que debe verse en la persona, no se ve el amor ni la paz, mucho menos la bondad. Una conciencia que va corriendo en el andar de la vida bajo el peso del pecado es una conciencia enferma, una conciencia desviada, una conciencia que hace producir, repito, un hombre o una mujer amargado. Quizás usted está amargado en esta hora y reconoces mis palabras al entender que estás reaccionando violentamente contra tu esposa, contra tus hijos o contra tu esposo y contra tus hijos, porque tú, oh mujer, sea mujer u hombre, si estás en pecado, si estás en acciones de romances ilícitos, tu conciencia debe estarte acusando con gritos que, aunque nadie los puede oír, aturden tus sentimientos y tu ser. También encontramos la carga que vemos nosotros en la voluntad del hombre. Una voluntad del hombre llena de carga es una voluntad enferma. Una voluntad que no desea hacer nada. Está desanimada. Una voluntad que siempre reacciona en forma negativa hacia lo que debe hacer. Por ejemplo, nuestra reacción cuando la voluntad va cargando el pecado es que queremos hacer lo opuesto a lo que debemos. Rechazamos la autoridad, no nos sometemos a la autoridad. Una persona que está en pecado, o un creyente en este caso que está en pecado, no quiere someterse a las potestades. Cuando su voluntad reacciona negativamente a la palabra de Dios, no quiere someterse a la autoridad, sea el pastor o fuere cual fuere la autoridad. Una voluntad enferma lleva a un hombre o una mujer a ser una persona despreciable ante los ojos de todos, porque su acción siempre va en contra de lo que debe hacerse, en contra de lo justo. Y aunque su conciencia le hable y le diga su actitud, la voluntad responderá: es cierto, debo hacer eso, pero no me da la gana, no quiero hacerlo. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, creemos que en el pecado hay gozo. Pero, mi amado amigo, en el pecado solamente hay muerte, 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 porque dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y si nos encontramos en esta situación terrible en el mundo hoy, es por causa del pecado. El hombre pecó y se alejó de Dios. Solamente el Espíritu Santo, cuando clamamos a Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, puede hacernos regresar al Padre. Y entonces, cuando hayamos nacido de nuevo, nuestra voluntad será una voluntad fructífera, positiva, llena de gozo, dispuesta a trabajar, dispuesta a obedecer. Una voluntad guiada por el Espíritu Santo. El peso del pecado en la mente. Una mente
en cuya presencia o en cuyo centro esté el pecado y se anide voluntariamente, es una mente enferma, sucia. Una mente con pensamientos sucios. Una mente que siempre está pensando que los demás quieren hacerle daño. Una mente que está pensando a ver cómo puede burlarse, cómo puede esconderse. Una mente que tiene que pensar lo malo porque el peso del pecado no le permite funcionar como debe funcionar. La Biblia dice, hacia los redimidos por la sangre de Cristo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, es decir, nuestra mente impactada por el Espíritu Santo de Dios. Después que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y aceptado a Jesucristo y su sangre como el antídoto que limpia nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo hace la obra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad. Y venimos a ser hombres y mujeres felices, una mente limpia, que está pensando cómo agradar a Dios, cómo servir mejor a Dios, cómo ayudar a la humanidad. Una mente que está proyectando siempre cosas útiles. Por lo que dijo José Martí, los hombres marchan en dos bandos, los que aman y construyen, los que odian y destruyen. Una mente llena de pecado es una mente que odia y destruye. Una mente llena de la presencia del Espíritu Santo es una mente próspera, como un manantial que solo saca agua dulce y fresca, potable, para que todos los que se acerquen a él puedan saciar su sed. Una mente limpia es la mente de Cristo. Amado amigo, quizás en estas tres áreas, tu conciencia, tu voluntad y tu mente, sientes que van cargadas, atestadas de pensamientos inicuos, pensamientos incorrectos, pensamientos negativos que te van sumiendo en un odio hacia la humanidad que te destruye. La victoria está en despojarnos de esa carga del pecado. Como dijimos antes, un atleta no puede correr con una carga sobre sus hombros. ¿Cómo soltarnos la carga del pecado? En la misma forma que soltamos una carga que llevamos sobre los hombros. Decidir tirarla, con los brazos la tomamos y la aventamos lejos de nuestro cuerpo. El pecado lo rechazamos, decidimos en nuestra conciencia, intelecto y voluntad armonizan en este pensamiento. No quiero más esto en mi vida. Y cuando eso ocurre, entonces la fe entra en acción. Y por la fe entender que Jesucristo es el único salvador de tu alma, en el único nombre que podemos ser salvos. Y ahí clamar al Señor y decirle, Señor, me arrepiento, no quiero más esta carga, no quiero más el peso del pecado, quítalo de mi vida. Hazme libre, quiero ser un hombre libre, quiero ser redimido por tu sangre y lleno de tu Espíritu Santo. Quiero nacer de nuevo. Escucha mi oración y ven a mi corazón. Desde este momento y en tu nombre y con tu ayuda, no voy a caminar más, no voy a correr más bajo el peso del pecado. Mi amado amigo, notarás, porque este ejemplo lo pone el apóstol Pablo, que bajo el peso del pecado no podemos nosotros correr victoriosamente. No podrá ser un hombre victorioso en la vida, no podrá ser una mujer victoriosa en la vida, a menos que ese hombre interior, mente, conciencia y voluntad, estén sujetos a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo revela y dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podrás hacer, mi amigo, mi amiga, si no te refugias en Cristo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesucristo es nuestra ayuda, que no falla, suficiente, eficaz. Pero tenemos que poner en Él una fe implícita, entregada totalmente, reconociendo, confesando que Él es nuestra solución. Precisamente, por estar lejos de Dios, es que quizás estás arrastrando el peso del pecado.
Volvamos a Cristo. Él te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón para hacerte un hombre feliz, una mujer feliz. No el año que viene, no a través de estudios, es por la fe en Cristo en este momento. Si te arrepientes y le recibes, abres tu corazón clamando a Él en una oración sencilla, como antes dije, tu vida será victoriosa. Tu futuro será victorioso, porque en Cristo está la vida eterna, y tú te convertirás en un hijo o una hija de Dios con la mente de Cristo y el Espíritu Santo en tu corazón. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional, una cita con Dios, presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222.